La consejera Begoña García Bernal anunció este martes que la Junta de Extremadura firmará un nuevo convenio con Adif que va a permitir al menos seguir adelante con las obras de construcción de las terminales ferroviarias de mercancías y la conexión ferroviaria en Espacio Mérida, en Espacio Navalmoral y la plataforma logística de Badajoz. Para ello, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes la resolución del actual contrato con las empresas adjudicatarias, ya que el valor de las modificaciones estimadas suponían incrementar casi en un 24% su coste, por encima del 10% que permite la ley. El coste de la resolución de los contratos asciende a 735.000 euros y suponen 2 años de parón en su ejecución. García Bernal ha detallado los costes que tendrán los nuevos convenios. 12 millones para redactar el proyecto y ejecutar las obras de conexión ferroviaria de la plataforma de Badajoz, y por otra parte la redacción de los proyectos de Espacio Mérida, que tendrá un coste de 156.000 euros, y de Espacio Navalmoral de 135.000 euros. Juan, bueno, a vueltas con el ferrocarril y las conexiones ferroviarias. Además es curioso porque, como comentaba anteriormente, hace unos años, ya en el 2014, a finales de 2014, en una rueda de prensa que dieron el consejero de Fomento en aquella ocasión, que era Víctor del Moral, creo, y el alcalde de Badajoz, Fragoso, bueno, pues vienen a decir exactamente lo mismo que está diciendo ahora la consejera, pero referido a aquella época. Después de tantos años de parón y tal y cual, vamos a volver a poner en marcha y vamos a adjudicar las obras para la urbanización, la construcción de la terminal, para las conexiones ferroviarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y se ponía, si recordáis, también la primera piedra en aquella época, que la ponía el presidente de la Junta de Extremadura, en este caso Monago, era el que ponía la primera piedra, ¿no? Ahora, por lo que veo, pues se vuelve a plantear que ha anunciado que se resuelven los contratos a las empresas adjudicatarias, lo que yo no sé si se había hecho algo ya o no se había hecho nada. Creo suponer, por lo que parece, que no se ha hecho absolutamente nada en cuanto a urbanización, en cuanto a inicio de las obras de la terminal, etcétera, etcétera. O sea que desde el año 2014, finales 2015, hasta la fecha actual, no se ha hecho absolutamente nada, llevamos un tiempo de retraso y ahora se retoma nuevamente la cuestión, se retira la adjudicación a las empresas que lo tenían, puesto que parece ser que supone un incremento de las obras de tal manera que la Junta no puede asumir eso, y bueno, y volvemos a... No, y que por la ley de contratos es ilegal, o sea, supera el 10%, de modificación de los proyectos de la nueva ley y entonces no se puede ilegal, hacer, ¿no? Y nuevamente comenzamos otra vez con todo el proceso. Yo creo, no sé, que en Extremadura estamos ya muy acostumbrados a todo este tipo de cosas, ¿no? Y que de una vez hay que romper la inercia y romper este camino de lo que todo el que llega al gobierno o al poder retira lo realizado por los demás, pone en marcha nuevas cuestiones que al fin y al cabo esperemos que en esta ocasión tengan alguna validez y se comiencen de una vez, ¿no? Puesto que la necesidad para el desarrollo industrial y el crecimiento y desarrollo de Extremadura y todo lo demás empieza por las conexiones ferroviarias, ¿no? Y en este caso por estas obras tan importantes como la plataforma logística de Badajoz, que desde hace 15 años ya o 20 años estamos hablando de ella, pero cuando va uno por la carretera lo único que ve, que pasa por esas proximidades, ve los carteles que anuncian la plataforma, pero que todo eso está paralizado, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que en esta ocasión se inicien lo que se está anunciando y de verdad se comiencen estas obras que son tan necesarias para el desarrollo del comercio en Extremadura, ¿no? Domingo. No tengo más que decir. A ver, aquí Ya se ha dicho habla... bastante. Es que vamos... No tienes más que decir por ahora. A ver, aquí se habla muy alegremente de resoluciones de contratos. Supongo que para que haya una resolución de contrato, habiendo firmado la Junta de Extremadura de una parte y las empresas que hayan firmado, o se ha hecho de común acuerdo. Se ha hecho. Y supongo que no será a cambio de nada, ¿no? 735.000 euros. Ah, ya, 735.000 euros. ¿Nada más? ¿O es y que, 2 años perdidos. Y ahora habrá adjudicaciones también, supongo, y esas empresas se presentarán, y entonces a lo mejor pues, son las mejores, o no, que no lo sé, en fin.
De momento, 735.000 euros del ALA han salido ya del bolsillo de todos para una resolución de una serie de contratos. Este es el cuento de nunca acabar. Este es el cuento de nunca acabar. Desde el año 92, desde Extremadura Enclave 92, ya se empezó a hablar entonces de el AVE, los trenes. Ha sido la manera de darse bofetadas y codazos unos y otros, otros y unos. Nadie puede callar, nadie puede decir que es culpa del otro porque ha habido mezcolanzas de administraciones. Y sobre todo yo veo otra cuestión. Nos vamos a encontrar con 3 plataformas, ¿no? Una en Navalmoral, otra en Mérida y otra en Badajoz. ¿Cuántos habitantes tiene Extremadura? No sé, vamos a suponer ni que tuviéramos 15 millones de habitantes y fuésemos la segunda región de la nación española. Es que, ¿de qué sirve? A mí no me gusta ver polígonos industriales vacíos en tantos y tantos lugares que han supuesto un gasto público y ahí están muertos de risa. Entonces, aquí estamos siempre proyectando, siempre gastando, siempre planeando. No hay un tren, porque no hay un tren, porque el AVE era Madrid-Lisboa, Lisboa-Madrid, se han cambiado los trazados. ¿En qué nos vamos a encontrar? Con un gasto bestial, que no sé si será necesario o no, yo no lo sé, de verdad que no lo sé, porque cuando vino Manolo Caballero, se llamaba este ferroviario... Ángel Caballero. Ángel Caballero. Ángel Caballero. Hombre, Estuvo aquí el pasado era lunes una eminencia, el tío lo sabía, pero, hombre, aquí lo más importante sobre todo es la mercancía, no porque los pasajeros no seamos importantes, no, sino que, bueno, tenemos vías alternativas y los ingresos, o sea, el gasto tan increíble que va a suponer. Yo desde aquí digo, y lo diré siempre, el gasto público hay que redistribuirlo, hay que redefinirlo y hay que rebajarlo, porque yo ya anuncio desde aquí que va a ser necesario un gasto público inminente a la voz de ya, no ya en Extremadura, que también, sino en toda la geografía nacional de España, de la nación española, y es el mantenimiento de las infraestructuras. No digo la creación o construcción de nuevas infraestructuras, sino el mantenimiento, porque yo hablo de las carreteras, las autovías, el firme de las carreteras y de las autovías está comiéndose y hay que repasarlo, hay que mantenerlo y eso supone un gasto, pero un gasto inminente del que nadie quiere hablar. ¿Qué? ¿Nos vamos a abrazar todavía más a la deuda pública? Yo creo que tenemos que empezar a ser serios. Y lo que has comentado, Juan, me parece bastante curioso que prácticamente hayan sido las mismas declaraciones las que hizo el gobierno del PP que las que hace ahora el gobierno del PSOE. Y dentro de 4 años, ¿quién las va a hacer? El que toque, ¿no? Porque dirá lo mismo. Esperemos que dentro de 4 años las declaraciones que se hagan es para decir que por fin han terminado las obras. conexiones ferroviarias por se han fin realizado, ¿vale? Extremadura entra dentro del proceso Ojalá. de internacionalización comercial de tal. Ojalá. Bueno, ahora hay 2 años para redactar los nuevos proyectos, es decir, nos vamos a ir a 2019. Que ya hay varios proyectos hechos de todo esto, o sea, sí, el sí. dinero y termino, y perdón, alcalde, aquí ya se ha gastado dinero por parte de la administración en proyectos, proyectos ya no ejecutados, pero sí elaborados. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí es verdad que hay un ferrocarril histórico que es Badajoz, Mérida, Cáceres, Plasencia, Talavera, Madrid. Y ahí, sobre ese esquema que nunca quisieron los portugueses, lo he dicho alguna vez y lo vuelvo a decir, nunca lo quisieron. Los portugueses querían un eje que enlazara Lisboa con Valencia, Atlántico-Mediterráneo, por razones de interés, de logística también, porque ellos no solamente venden vía Sines, que no era entonces nada, a América, venden también a Beirut y a Constantinopla y a El Cairo. Quiero decir que, y por la ruta de Suez se meten en otro sitio, en el sudeste asiático, en Goa o en la India. Pero lo que quiero decir es que los portugueses siempre quisieron, lo digo por mi honor, y me lo dijo Mercedes Salas cuando era presidente de Renfe muchas veces. No entendía la acción laberíntica, entendía el eje que querían los portugueses, por razones obvias. En Mérida se iban hacia Sevilla, que hoy para llegar para Sevilla por Faro es un follón. En Alborchón se iban a Córdoba y en Alcázar de San Juan se iban a Valencia y encajaban con todo. Bueno, pero yo
en estos 2 meses que tenemos de reflexión, yo diría lo que obsesivamente he mantenido, independientemente del proceso que llegará a su ritmo y llegará cuando llegue, yo haría urgentemente, no dormiría hasta conseguir romper el tapón de Castuera para allá, la zona de, o sea, de Cabeza del Buey para allá, la zona de Ciudad Real, la zona final de Bajo Ciudad Real, para acomodarla a 160 con los diésel. De velocidad. 90 millones de euros vale eso, 90 millones vale normalizar esa vía. Y 50 millones Usagre-Llerena, el tramo que hay ahí, para llegar a Sevilla en 2 horas. Sería un éxito. Simplemente, y luego el otro a su ritmo. Yo lo digo con todo cariño, los políticos extremeños, querido Guillermo, rómpete el alma por llegar a Puerto Llano y por llegar a Sevilla, y adelanta el dinero, lo que sea. ¿Por qué? Porque hay muchas razones. Si nosotros pudiéramos, y otra razón también importante, es el tramo Santa Amalia-Ciudad Real. Es el único tramo que queda en esa autovía. ¿Por qué? Vegas Alta, Vegas Baja, la impronta valenciana, levantina sobre esos espacios de cultivo sería algo, una revolución. Es decir, no tienen por qué llevarse el agua, están las tierras aquí con el agua. Y sobre ese juego que se está produciendo ahora por la demanda de alimentos de alta definición, ayer el alcalde estaba ahí al lado de Esparragaleo, la de la UCD, y yo me alegro muchísimo con esas cuestiones, ahí habría una opción impresionante, pero hay que llevar a Levante con rapidez. Y el tapón que está en ferrocarril desde Cabeza del Buey, con 90 millones de euros, 90 millones de euros, nada. Y hacia Sevilla, 40, 50 millones de euros, Usagre-Llerena, punto. Y luego el otro que siga. Y es más, yo he dicho aquí también, y lo mantengo, que no podemos hacer entre Astorga, entre Plasencia y Astorga vías verdes. No, señor. Hay que poner los raíles otra vez. Porque a los portugueses también le viene muy bien ese viario paralelo, casi fronterizo. Y llegar en el conjunto del Cantábrico al sur, ¿por qué no? El ferrocarril en un momento determinado se demonizó por cuestión de costo. Hoy es impensable que el ferrocarril no sea, como tú bien has dicho, un gran instrumento de futuro, especialmente en mercancía, y en pasajeros también, pero sobre todo en mercancía. Y nosotros tenemos esas posibilidades, sí, como una opción, obsesivamente. Comprendo que va a decir, qué pesado Antonio Vélez. Yo diría, Guillermo, desbloquea el tapón de Puerto Llano, adelanta el dinero, desbloquea el tapón de Usagre-Llerena y sigue con los proyectos para llegar por Cáceres, por Plasencia y Astorga y al Cantábrico y vaya el ferrocarril, pero sobre todo con 150 millones cambiamos como de la noche al día en Extremadura. Venga, Juan, muy Sí, breve. yo brevemente, y es para denunciar lo que hemos denunciado aquí muchas veces, y es la sumisión de la política extremeña al gobierno de España. Y lo estamos viendo ahora últimamente, lo estamos viendo cómo al PNV se le van a dar 5.000 millones de euros para hacer el tren de alta velocidad, la autovía, la I vasca, se le va, a cambio de 5 votos. Como, por ejemplo, a las grandes empresas constructoras se le van a dar miles y miles de millones de pesetas, de millones de euros para que suelten las redes radiales que se hicieron y que han sido totalmente inoperantes y que lo estamos pagando con dinero público, que eso es lo que aumenta realmente el gasto público, las subvenciones que da el gobierno a las grandes empresas dueñas de las autovías y de las radiales que se hicieron a Madrid, totalmente inoperantes y tal. También el dineral que se le va a soltar ahora a un diputado canario que ha votado el techo de gasto para facilitar el abaratamiento de las conexiones entre las islas por avión, en aviones, para que cueste menos. Entonces, es una verdadera vergüenza que mientras aquí en Extremadura nos están dando anuncios de conexiones ferroviarias, de que se van a hacer obras que nunca se hacen, y eso es así, con el gobierno del Partido Popular, y ahora esperemos que el gobierno del Partido Socialista lo saque adelante y rompa esta inercia y denuncie hasta Madrid y se plante ante el gobierno de Madrid para que de una puñetera vez se tenga en cuenta Extremadura, porque somos una comunidad sumisa totalmente a los grandes intereses de la oligarquía española, por utilizar un término ya de años real,
presente en la vida española, somos sumisos a los intereses económicos y a los intereses políticos de los que realmente dominan este país. O sea que parafraseamos a Antonio Vélez, somos una colonia interior del Estado. Totalmente. Muchas gracias. Domingo. por la... Eso es, desgraciadamente, con este sistema electoral que nos hemos dado, desgraciadamente no puede ser de otra forma. Ya nos gustaría a nosotros contar con algún diputado que fuera la llave. O sea, lo que has dicho es cierto, que ha pasado en Canarias. Ahora tú pregúntale a los canarios si les va a venir mal que sus desplazamientos que tienen que hacer inevitablemente por aire, de isla a isla o de islote a islote, le cueste la mitad. Y a los vascos, claro, que tengan la Y. Claro, ese es el grave problema que ocurre en la nación española, que no tenemos sentido nacional. No tenemos sentido nacional. No nos consideramos una comunidad. Estamos a codazos entre nosotros. Y eso es gracias al Estado de las Autonomías, que es un auténtico desastre y un desangramiento tanto político como económico. Pero claro, la realidad es que Extremadura no significa nada. Imaginemos que a lo mejor Extremadura tuviese un diputado, los que tenemos, tuviese que el diputado de Podemos o la diputada que hay de Podemos, en vez de ser de Podemos, fuese de otro partido, el partido X, del SIEX, o de Extremadura Unida, o de otro partido, que solamente hubiese ese diputado en Extremadura y en toda la nación española. Y fuese tan necesario ese voto en el Congreso de los Diputados como está siendo el de Canarias. Pues a lo mejor hubiera venido a Extremadura 5.000 millones de euros de aquella manera. Esto es así. Pasa con el diputado de Asturias también, de Foro Asturiano, creo que se llama. Foro Asturias, sí. Foro Asturias. Claro, el sistema que tenemos electoral es criminal. ¿Por qué? Porque favorece a el que no se mueva no sale en la foto. Esto es una partitocracia. Si la circunscripción electoral fuese más corta, que cada diputado... Pero, a ver, yo haría una encuesta aquí ahora mismo. ¿Cómo se llaman los diputados al Congreso que están ahora mismo en el Congreso representando a la provincia de Badajoz? Yo no sé ni cómo se llaman. Conozco algunos, pero no sé cuáles son los 6 que hay, que no lo sé. Pero es que voy a deciros más, es que no me importa, porque no significan nada. Ellos lo único que hacen es votar lo que les dice el secretario de grupo, a ver si nos vamos enterando. Y aquí, si tienen que votar que es de noche, en este momento, que es de día o es de noche, y que está lloviendo y está nevando, y por mantener mi puesto en el Congreso hay que votar que está nevando, voy a votar que está nevando. Eso es la partitocracia, desgraciadamente. No nos quejemos. Bueno, por cierto, que esta tarde se ha producido el debate en la sede del PSOE regional entre los 3 candidatos a la Secretaría General del PSOE de Extremadura, entre Eva Pérez, el cacereño Pérez también, que se llama, que no es hermano, lo hemos dicho ya aquí, y Guillermo Fernández Vara. Breve alusión a este tema. ¿Quién creéis que va a ganar o qué va a pasar en las primarias que se van a celebrar el próximo domingo? Antonio. Hombre, yo creo, por lógica de una gestión con dificultades, pero muy articulada, y por la lógica histórica también, ¿no? Yo creo que va a ganar Guillermo Fernández Vara. ¿Por qué? Pues porque hay una inversión política, lo cual no quiere decir que no surja, que no haya una comba nueva en relación con un sistema participativo que ojalá trascienda a todos los partidos y que establezca para el futuro una normalidad de apertura cívica, de participación cívica, no que, como decía Churchill, no pregunte qué puede hacer Inglaterra por ti, sino qué puedes hacer tú por Inglaterra. Esto es un problema de conjunto. Hablamos de ferrocarril y el 90% de los extremeños no saben que de Almorchón, en la línea vieja de Madrid, antes de llegar a Cabeza del Buey, a Almorchón, que era un punto ferroviario histórico, de Almorchón a Córdoba hay 140 kilómetros. Y en Córdoba está el AVE y está todo el conjunto del Mediterráneo, donde hay un millón de residentes en invierno de extranjeros. Y eso implicaría acceso. Volviendo al hilo, yo creo que hay pues una realidad, ¿no? Hay una apertura en el PSOE importante, desde mi punto de vista, y sin pecar de
de sectario ni remotamente, porque yo estoy fuera. Creo que lo lógico es que gane Guillermo Fernández Vara. ¿Por qué? Pues porque primero hay una persona estructurada sobre una gestión pública, sobre la que el PSOE ha hecho una inversión, en un juego de situación electoral importante, de situación institucional, de presencia en instituciones muy importante, y que lógicamente parece lo normal. Ahora bien, hay un juego nuevo que entra con toda la aparente cautela para abrir un nuevo ritmo de juego interno, juego, no voy a decir sectario, partidista, pero hay que tener siempre mucho cuidado con no entrar como elefante en cacharrería. O sea, se abren las puertas. Yo creo que Guillermo va a ganar bien en primera vuelta, pero hay que tener en cuenta también que se abre un nuevo proceso. Y en ese nuevo proceso, sobre la base de una situación en la que un líder está ahí, se llama Guillermo Fernández Vara, no puede haber elefantes en cacharrería, creo yo. Pero, sin embargo, se abre un camino. Ese es el camino que hay que andar, como diría Machado. Pero lo conveniente, desde mi punto de vista, sería que en este momento no hubiera grandes sobresaltos. Domingo, ¿qué opinión tienes sobre este tema? Entiendo que va a ganar Guillermo Fernández Vara por varias razones. Aquí no estamos... Bueno, ya tenemos un precedente. Susana Díaz ha sido la única que se ha presentado en Andalucía. Hubiera ganado también. Tiene el aire a favor, que es que no es porque sea el actual secretario general del Partido Socialista en Extremadura, sino porque es el presidente autonómico. Es decir, el poder está con él en este momento. Él no tiene que yo sepa, tampoco se conozca, yo no conozco el PSOE para nada de su cuestión interna, pero no ha salido ninguna contestación contra él en ningún medio de comunicación, no es como pasaba con Pedro Sánchez, que estaba claro que yo creo que va a ganar, porque además yo deseo que gane, creo que va a ganar, y va a ganar fácil, pero yo deseo que gane, porque es de los que puede evitar que el PSOE aquí en Extremadura no pase a ser Sodemos, que es lo que ha hecho Pedro Sánchez con el PSOE, lo ha convertido de PSOE en Sodemos, ha podemizado al PSOE. Y el PSOE tiene su sitio en lo que es el centro izquierda. El PSOE ganador, no nos engañemos, ha sido el PSOE de Felipe González. Y el PSOE de Felipe González, del que formó parte Antonio Alcalde, sabe perfectamente por qué fue Antonio Alcalde tantos años. Porque él sabía que tenía que sacar votos no solo de la izquierda. Si me apuras, podía hasta prescindir de los votos de la ultraizquierda, porque no le iban a votar nunca. Él tenía que ir al voto de centro-izquierda, de izquierda moderada, del centro y, si es posible, ¿por qué no?, votos de derecha local, ¿por qué no? Y él supo hacerlo. Y eso tiene que hacerlo Guillermo, si es muy sencillo. Si te quieres sodemizar, ahí tienes el camino. Hazte amigo de Podemos, perderás en voto. Y Guillermo tiene que intentar, si sus aspiraciones electorales es seguir gobernando, no irse a Podemos, a la ultraizquierda, afuera del campo de fútbol, de donde se hace, y fuera de las reglas de juego, y a venerar a un gobierno como el de Venezuela. No, tiene que irse al centro izquierda si quieres. Por eso, con un poquito de por favor, tenemos un líder nacional que se llama Guillermo Fernández Vara, porque no nos engañemos, a Pedro Sánchez veremos lo que le queda. Juan. Yo difiero casi totalmente de lo que se está comentando. Creo que la consolidación de los líderes y de los partidos políticos pues dependen de las políticas públicas que se hagan, políticas que satisfagan a los ciudadanos y que de alguna manera pues resuelvan muchos de los problemas que tienen presentes. Y en ese caso, pues la mayoría de los problemas que hay los padecen las familias más humildes, las familias de las clases populares, de las clases trabajadoras, tanto trabajadores por cuenta ajena como trabajadores autónomos, como pequeños y medios empresarios. Y en la medida en que se resuelven esos problemas, así se asigna
el liderazgo y se produce la consolidación de los partidos políticos. Otra cuestión distinta es la que estamos hablando ahora. Yo creo que lo más importante que se ha producido en el PSOE a la hora de la elección de Pedro Sánchez es la rebeldía de la militancia. Ha habido una rebeldía de la militancia en contra de lo que es, digamos, la élite dirigente del Partido Socialista de muchos años, una élite conservadora que se ha sentado en una posición económica y social importante a costa de unas ideas políticas que en un momento determinado han traicionado. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí en Extremadura? Bueno, yo creo que Guillermo Fernández Vara va a ganar, a pesar de que va a haber cierta rebeldía en la militancia, pero en Extremadura aún las estructuras políticas son muy conservadoras. El caciquismo administrativo, sin acusar a nadie de ello, pero en muchos pueblos ese caciquismo se basa en el apoyo, en la búsqueda del apoyo electoral, se hace presente en muchas localidades y muchos de los que ocupan esas posiciones, para seguir manteniendo esas posiciones, les asegura más Guillermo Fernández Vara que cualquier otro dirigente, porque es con el que más han convivido y con el que más tiempo han estado. Y se dan situaciones ridículas que conozco personalmente. Hay dirigentes locales muy importantes que están presentando avales por Guillermo Fernández Vara y están llamando a militantes de otras localidades para que apoyen a los otros candidatos. O sea, son cosas curiosas que se dan. Y eso está ocurriendo en Extremadura, lo mismo que ocurrió cuando Pedro Sánchez y Madina, gente muy importante aquí en Extremadura, y lo conozco personalmente. Entonces, lo que quiero decir es que creo que va a ganar Guillermo Fernández Vara, que la rebelión de la militancia aún no alcanza unos porcentajes importantes, se dan unas estructuras muy conservadoras que van a ser las que se impongan. Y bueno, lo que he dicho, yo creo que va a ganar Guillermo Fernández Vara. Un último apunte, pero muy rápido. He dicho alguna vez, lo más revolucionario es ser reformista. Y es verdad también, contestando un poco a Juan, amablemente, por supuesto, convencido en la misma tesitura del discurso que le ha hecho, pero también, y diciéndole a Domingo, tampoco un partido de centro-izquierda puede olvidar su posición de izquierda. ¿En qué medida? Hombre, el PSOE ha gobernado con Felipe, con Ibarraquí, y hemos hecho viviendas de promoción pública. ¿Es una política razonable hacer viviendas de promoción pública para un nicho determinado? Claro. ¿Es una cuestión importante trabajar por el sector público en cuestiones estratégicas? Claro, no hay ningún problema. Y desde ese punto de vista, seguramente está claro que Guillermo Fernández Vara no tiene ninguna culpa, aunque pueda asumir responsabilidades de los enfados que decía Juan, de políticas que seguramente han estado demasiado basadas en la solución ultraliberal. Y claro, al final ha fallado una pata y hace falta un poquito más lustre de izquierda y no perder todo el componente de centro, porque el PSOE es el mejor articulador del centro-izquierda. El mejor articulador del centro-izquierda. Y en ese sentido, yo espero que no sea, creo, y espero, en cierto modo, que no vaya a ser Guillermo Fernández Vara el pagano de una deriva que a lo mejor lleva el PSOE con ella muchos años. Muy breve, pero tenemos que hablar de ello. Y a las 12 de este miércoles se ha celebrado una concentración por el 20 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, en su recuerdo y en el de todas las víctimas terroristas de ETA. También se ha realizado un público reconocimiento y homenaje a la sociedad española que aquel 12 de julio de 1997 se levantó democráticamente en defensa de la libertad, de la paz y de la convivencia. Así reza el comunicado que la FEMP ha trasladado a todos los ayuntamientos para que se adhieran
a esta concentración. Mientras que en Madrid la alcaldesa ha sido recibida también este miércoles con abucheos en el homenaje a Miguel Ángel Blanco organizado por el PP en la plaza de la Villa de la capital. El acto ha venido precedido por la polémica ante la negativa de Manuela Carmena a colocar en la fachada del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, una pancarta en memoria del concejal asesinado por ETA hace ahora 20 años. Tanto la hermana del edil de Ermua, Marimar Blanco, como el partido en el que milito y la organización Movimiento contra la Intolerancia han pedido a la ex jueza que reconsidere su postura y despliegue, aunque sea durante un día o una semana, un cartel con el rostro del político secuestrado y ejecutado por la banda terrorista ETA, como dicen, símbolo de todas las víctimas. La regidora ha abandonado el escenario de autoridades en el que ha seguido las intervenciones sin hacer declaraciones. Domingo, vamos rapidito. Yo, en primer lugar, me voy a tomar la licencia de levantarme y a inclinar la cabeza por Miguel Ángel Blanco, por los Fernando Buesa, por los casi 1000 asesinados por ETA, que ahora tienen a muchos de sus amigos en las instituciones, y apelo desde aquí de nuevo a la memoria, a la dignidad y a la justicia. No podemos estar hablando de memoria histórica teniendo una ley como tenemos de memoria histórica nefanda, cuando la memoria histórica que no debemos perder, porque es de antes de ayer, es la memoria de las víctimas de ETA. Y ahí están, víctimas que van desde guardias civiles, policías nacionales, policías locales, militares de alta graduación, de mediana graduación, soldados de reemplazo, donde hay familias, donde hay personas que pasaban por allí, donde hay personas que estaban en un hipercoro. Y eso pasaba hasta ayer. Y yo recomiendo el libro de Fernando Aramburu, Patria, el libro Patria, de título Patria. Recomiendo ese libro encarecidamente, porque es un libro que expone lo que todavía sigue siendo la sociedad, la España en las provincias vascongadas, donde hay miedo y donde hay muerte civil. Entonces, recordar lo que fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco hace ahora 20 años. Recordar que pocos días antes de ese asesinato se liberó a Ortega Lara, después de que estuviera 532 días consecutivos en un zulo que han destruido y que debiera quedar como muestra, igual que está el campo de Dachau y Auschwitz y todos esos campos, el campo de exterminio que tuvo en ese momento ETA, porque ETA está en las instituciones. Y precisamente quien no ha querido hacer homenaje a las víctimas del terrorismo y a Miguel Ángel Blanco en el Congreso de los Diputados, curiosamente ha sido Podemos y Bildu, primos hermanos. Y yo digo lo que esta mañana ha dicho Carlos Herrera en la radio, y que ha dicho que amigos de los asesinos están en las instituciones. Yo hago mía esas palabras de Carlos Herrera. Y aquí, desgraciadamente, no nos queremos dar cuenta de que el terrorismo es algo que está ahí y que el terrorismo además ha triunfado, porque ahora, desgraciadamente, incluso el Partido Socialista, que ha puesto muchas víctimas de ETA, me estoy acordando Carrasco, este concejal, ya en los años, fueron en las elecciones, poco antes de las elecciones de 2004, sino un concejal de un pueblo vasco, y que ahora, por ejemplo, el alcalde socialista de Lasarte, del PSOE, del Partido Socialista de Euskadi, diga que no quiere hacer un homenaje a Miguel Ángel Blanco. Eso no es así, porque cuando Podemos se está negando, no se nos olvide que Carmena y el Kichi y el de Zaragoza y el de tantos sitios está gobernando ahí gracias al Partido Socialista. Por eso yo he dicho, no lo he dicho gratis, que el PSOE de ahora en muchos casos no es el PSOE, es Sodemos. Y yo apelo aquí a gente como Guillermo Fernández Vara y otros muchos, como Abel Caballero, alcalde de Vigo, que ha sido el presidente de la FEPE, que es el que ha sacado ese manifiesto que tú has leído un poco, director. Ha sido Abel Caballero. ¿Y cómo tienen que estar pasándolo esos socialistas que lucharon, sufrieron, vivieron y fueron maltratados por el terrorismo de ETA? Y sin embargo estamos tratando
a las víctimas las seguimos sin tenerle ni memoria, ni dignidad, ni justicia, donde hay más de 300 procedimientos penales de asesinatos y de atentados terroristas que están durmiendo el sueño de lo justo hasta que llegue la prescripción. Entonces, esta sociedad tiene que reaccionar como reaccionó poco antes de que asesinaran a Miguel Ángel Blanco, como Manos Blancas, recordaremos todas las Manos Blancas, todos con 20 años menos, pero está claro que a partir de ahí los separatistas se unieron con la ultraizquierda y es el resultado que tenemos. Juan. Bueno, yo vuelvo a insistir nuevamente que la memoria histórica debe comprender a las personas que fueron asesinadas por ETA, 800 y pico de personas. La memoria histórica debe de tener en cuenta todo ello, pero la memoria histórica también tiene que tener en cuenta los 40 años de dictadura en los que se fusiló, se persiguió, se vilipendió a muchos hombres y mujeres que no habían participado en acciones de carácter político, que eran partidarios de la República y que en todos los pueblos tenemos constancia de ello. Y el caso más palpable es el de la Plaza de Toros de Badajoz, en donde se fusiló y se mató a miles de personas que de alguna manera lo único que habían hecho es luchar en la defensa de la democracia. Eso es memoria histórica. Hay que tener en cuenta unas cosas y hay que tener en cuenta otras. Y después de decir que lo que no se puede hacer es instrumentalizar el asesinato de una persona con carácter político y además de manera hipócrita, como se ha estado haciendo, puesto que muchas facturas falsas que han sido utilizadas para apoyar la campaña electoral del Partido Popular se han hecho a través de la fundación de Miguel Ángel Blanco, actitud hipócrita por el Partido Popular. Después de decir esto, tengo que decir que efectivamente el asesinato de Miguel Ángel Blanco supuso un punto de inflexión en la reacción de la sociedad contra ETA. Fue un elemento que hizo que la mayoría de la sociedad vasca, al menos de esos pueblos, perdieran el miedo y tomaran conciencia de que había que luchar de la manera que se pudiera, lógicamente, civilmente, socialmente, en contra de ETA, y que fue un elemento básico en la reacción que acabó con el terrorismo, gracias, entre otras cosas, a las políticas de Rubalcaba y a las políticas de Zapatero, con muchas de las cosas con las cuales no estoy de acuerdo. Pero todo eso, efectivamente, hay que tenerlo en cuenta. La reacción del pueblo vasco y del pueblo español en su conjunto, una vez que se produce el asesinato de Miguel Ángel Blanco, fue un elemento básico para acabar con el terrorismo. Y no se debe olvidar, y creo desde mi punto de vista, que la primera actitud que ha tomado o que tomó Carmena en la cuestión esta es un error político de gran magnitud, que ella tenía que haber puesto la pancarta y ella tenía que haber hecho el acto de concentración en contra del asesinato de Miguel Ángel Blanco y en solidaridad con su familia, etcétera, ¿no? Creo todo eso. Termino. Eso no quiere decir también para que se criminalice a los partidos políticos, se criminalice a Podemos, se le asocie de una manera directa con ETA, etcétera, etcétera, puesto que en Podemos hay muchas personas que estuvieron y están en contra del terrorismo, que lo han hecho público y que han luchado por la democracia, y que a todas esas personas pues no se les puede criminalizar ni mucho menos, al contrario, es un valor político y democrático la existencia de Podemos hoy día en nuestro país. Y por otro lado, creo que lo que hay que alimentar por parte de todos los partidos políticos, desde el Partido Popular, el Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos, etcétera, todo en general, hay que alimentar la convivencia de los españoles para superar todo ese tipo de problemas que provocaron enfrentamientos, tanto durante la Guerra Civil, con el levantamiento y el golpe de Estado del general Franco, como con los asesinatos de ETA en el País Vasco. Y creo que lo que no se consigue y no se
logra la convivencia es utilizando partidistamente situaciones de este tipo. Y creo que los españoles ya somos mayorcitos para saber quién va por ese camino y quién no va. Y que entre todos lo que tenemos que apoyar es la convivencia y superar situaciones como esa. Antonio. Sí, yo, claro, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juan, efectivamente, no, totalmente. Carmena se ha equivocado en su actitud, porque nosotros hoy hemos estado en la puerta del ayuntamiento, bastante gente, institucionales, fuera de instituciones, para manifestar la repulsa y la solidaridad con una referencia al final, que es la de Miguel Ángel Casas, o sea, Miguel Ángel Blanco, que fue el final de la crueldad. O sea, es que es de una crueldad brutal, como fue lo de Ortega Lara. Es que es inaceptable, es que es inhumano, con todos los componentes que ha habido en el País Vasco, de muchas cuestiones, de iglesias, de matriarcado, de muchas cuestiones. Inaceptable lo de Hipercor en Barcelona, los cuarteles de la Guardia Civil con niños. Es que es una salvajada y no hay razón de ningún tipo. Ni el sentido de la búsqueda del absoluto en una cuestión política que al final no hay de ningún lado. Por eso yo creo que con gente honorable, tan honorable como Enrique Casas, como Ernest Just, como Fernando Mújica, como Jáuregui, es que es una indecencia. Desde el punto de vista humanitario es inaceptable. Ya el golpe con Miguel Ángel Blanco de esa crueldad tan visible terminó con una historia que no podía tener, después de 800 muertos, no podía tener continuidad. Y por eso yo creo que siempre hay que hacer desde una transversalidad de posiciones políticas, un encuentro sobre los que son elementos base de un respeto democrático, de un respeto de convivencia y de unas garantías de mínimo sobre lo que es la vida humana, el respeto. En fin, y en ese sentido como ha dicho, termino sinceramente con toda la emoción, como ha dicho Domingo, o sea, con la posición, la situación de aquel momento, con una persona que al final fue la referencia final de todo un largo proyecto en los que sobre 800 y pico de víctimas fue el determinante que catapultó al final, reventó al final unas líneas que eran de una crueldad infinita y de una inaceptación tremenda, como fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco, al que yo le rindo un homenaje muy sentido, igual que esta mañana hemos estado en la puerta del ayuntamiento, de unos y otros, unas y otras, instituciones y paisanos, pues dándonos el abrazo del afecto, independientemente de las 1000 críticas que podamos hacer en otras cuestiones. Bueno, pues nos tenemos que ir. Acabamos la temporada de este miércoles, de este último programa de la temporada. Os emplazo al mes de septiembre después de la feria, así que espero que disfrutéis del verano, que os sea propicio y sobre todo que disfrutéis del tiempo libre que vais a tener a partir de ahora. Juan Viera, que lo pases bien, buen verano. Gracias, igualmente. Antonio Vélez, igualmente. Es un placer estar con vosotros, de verdad. Y Domingo Hidalgo, buen verano también. Así bien, que les vaya bonito a ustedes y a quien nos ve e incluso nos oye. Ciertamente, a ustedes, recordarles que mañana regresamos a una nueva edición de En la Picota aquí en Televisión Extremeña y que estamos, como siempre, en las redes sociales informando de lo que sucede a nuestro alrededor. Buenas noches, que sean felices.